Bienvenidos todos y todas a nuestros diálogos entre casa de la UPRA. En esta ocasión vamos a comenzar con la historia de las EVAs en tiempos de COVID. Y para eso hemos invitado al equipo que lo vivió, que lo sufrió, que lo disfrutó, que la peleó, para que charlemos un poquito acerca del tema. Muy bien, entonces empecemos por la primera etapa de una gran historia y es el llamado a la acción. Y parte del llamado a la acción es conocer quiénes eran el equipo, cómo estaba conformado ese equipo. Aquí quién es Frodo, quién es Gandalf, quién es quién. Entonces empecemos por Caro, por presentarse quién es el equipo y cuál era su rol dentro de esta aventura. Bueno, yo soy Carolina Morera Maya. He trabajado en temas de infraestructura de datos espaciales y gestión de información ya por varios años. Trabajo en la oficina TIC de la UPRA, precisamente en la línea de gestión de información. Y una vez a la UPRA la delegaron el desarrollo de las evaluaciones agropecuarias. Ahí hubo un momentico como de transición. Recuerdo que yo estaba de vacaciones y cuando llegué se dio ahí como la delegación para asumir el rol de liderar el proyecto. Bueno, estoy ligado a los temas de información desde hace como 30 años en múltiples instituciones. Siempre voy a parar con los temas de información. Y parte de mi quehacer, alguna vez bromeando con Felipe, le decía, mire, a mí me pueden contratar en la NASA. Y en la NASA, ¿qué me ponen a hacer? A trabajar con las EVAs o a analizar los precios del CIPS. Esa es más o menos mi karma. Entonces, por eso forma parte del equipo que en la UPRA es responsable de realizar las evaluaciones agropecuarias. Marco, sigues tú, cuéntanos. Bueno, yo creo que he vivido la misma experiencia de todos. Cualquier cosa que haga, siempre termino contando vacas, contando pollos, mirando cuánta papa se siembra. Desde casi que inicié mi carrera, comencé con un tema de valorización y uno dice valorización, pero que tiene que ver con la tierra, y comencé a hacer encuestas agropecuarias y ver cuánto cambiaba la productividad de un suelo con la construcción de una carretera. Y sigo con eso y eso pues me fascina. Gracias a Dios me llamaron aquí con las evaluaciones agropecuarias y ahí pues continúo con algo que he venido haciendo toda la vida. Sector agropecuario y estadísticas. Luis Eduardo. Creo que para completar la gran experiencia que tenemos nosotros, yo también, desde que salí de la universidad hace mucho rato, más de 30 años, me vinculé al sector agropecuario en estadísticas, el Ministerio de Agricultura. Y desde ahí no he parado en el tema. Trabajé con la encuesta agropecuaria en el DANE, después con la CCI, con la Federación de Cafeteros. Bueno, mi transcurso de mi vida laboral profesional ha sido estrictamente en el sector agropecuario y en temas de información. Bueno, y ahora aquí con la UPRA, con grandes retos que se nos aparecen permanentemente y sobre todo cuando tenemos tantos amigos en el sector agropecuario que nos ayudan y otros no tanto. Después vamos a hablar de eso, Luis, después volvemos a tomar eso. Muy bien, entonces, ¿quién quiere contarnos cómo fue el llamado a la acción? O sea, como ustedes estaban felices y orondos por la vida, haciendo sus cosas, y de pronto les botaron este llamado, le hicieron el llamado, bueno, hay que hacer las EVAs. ¿Cómo fue ese llamado? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, ese llamado vino la señal de la delegación y desde el mismo Ministerio de Agricultura me comentó la viceministra Marcela Urueña que iba a encargar a la UPRA de que liderara todos los temas de información, que tuviera una casa residente que no fuera un judío errante de institución a institución, sino encargar a la UPRA de estas tareas, más otras tareas que ligadas a los temas de información. Entonces, que había que repensarlo. Y ahí se dio la oportunidad de un estudio del Banco Mundial, donde siempre se pensó en hacer una plataforma más grande, más amplia, que la EVA no solamente fuera un ejercicio puntual a final de año, sino poco a poco mejorar, enriquecer el ejercicio y, ¿por qué no?,
tener una información de base y una forma de hacer la tarea de una manera más organizada, más técnica, y ese es un poco llamado a la acción. Obviamente, pues el ritmo lo da la disponibilidad presupuestal, el ritmo lo da los recursos que se tengan para hacerlo en más corto tiempo o en más largo tiempo. Infortunadamente, pues en esta época de estrecheces nos ha obligado a repensar la tarea y planearla, a que todas esas grandes transformaciones que soñamos en las EVAs se tengan que hacer en un plazo de 5 a 10 años. Yo quiero escuchar la visión que tiene Carolina, porque esa visión de Carlos, que estuvo como desde el inicio ahí mirando de cómo nació, se pensó desde el ministerio, pero a Caro fue la que le llegó el garrotazo, ¿no? Aquí se le tiene este regalo con mucho cariño. ¿Cómo fue el llamado para Carolina? ¿Qué andaba haciendo? ¿Cómo era su vida bronda en ese momento? Un llamado motivador a aceptar un reto muy interesante. Y estaba ahorita recordando, y la EVA, cuando la recibimos, era una EVA presencial, ¿sí? Más, nosotros el primer escenario que definimos era para hacer trabajo de campo, todo desde la presencialidad. Y se dio el tema del COVID. Creo que las primeras reuniones que tuvimos con Lucy y con Carlos, fue pensando en ese escenario a nivel presupuestal y tal. Y luego dicen, no, cada uno pues quédese en su casita, porque vino esto de la pandemia, entender que era la pandemia, empezar a crear nuevos escenarios. Entonces recuerdo, Felucho, Marco y Carlos, que teníamos como 10 escenarios. Le presentábamos a Luz y al director para ver cómo nos íbamos acomodando. Pero sí, ese llamado a la acción se da en un escenario diferente en el que estamos ahorita. Entonces, de ahí como la riqueza del aprendizaje, ¿no? Y el poder, creo que, de adaptación de todos los que hicimos parte, digamos, de ese momento y que hacemos parte ahora desde las EVAs, ya todo esto es transformación definitivamente. Hay un punto que ustedes han sentido que fue el punto ya de no retorno, o sea, el umbral. Aquí, ya estamos allá metidos. Donde ya tocó echarse al agua con ese nuevo esquema de no presencialidad y ajuste todo. Me acordé cuando hablabas, Carolina, de que uno, pues, si tú planeas haces 50 planes, la vida te dará las 51 que no habías planeado. Entonces, seguramente aquí les tocó algo parecido. ¿Cómo fue ese momento ya de decir, ya nos tocó echarnos al agua así como estamos? ¿Cómo lo vivieron Luis Eduardo y Marco? ¿Los dos estuvieron desde el inicio? Sí, los dos. ¿Cómo lo vivieron? Cuando ya, listo, tenemos 3 planes, lo vamos a hacer y pum, COVID, plan 51. Sí. No, y el tema es que pues veníamos con una idea de unas EVAs que se hacían localmente, con unos procesos de concertación locales y demás, y pues esto del COVID nos dio una vuelta completa, pues digamos que favorablemente, entre comillas, para algunas cosas, yo creo, porque siempre digamos que yo he sido muy crítico, y por ahí ya escuché la palabra en alguna indicación que ustedes hicieron, muy crítico de las EVAs y de la forma como se construyen, y yo siempre he propendido por mejorarlos y mejorar el tema, y pues esto fue, digamos que favorable para esas acciones. El mejoramiento del flujo de información, quitar una cantidad de intermediación que existe en esa cadena de formación de las cifras. Yo creo que eso fue muy conveniente para nosotros desde el punto de vista técnico, que nos orientó un poco nuestras acciones hacia ese camino. Y el punto de no retorno fue cuando ya tocaba hacerlas porque nos estaban pidiendo la información del año anterior que no se había hecho, mala del nuevo año, tocaba aplicarlas, hacerlas. Y eso fue lo que hicimos ya, creo que a mediados del año 2020 fue que empezamos con los procesos de hacer 2 mediciones en el mismo año. Fue un reto grandísimo, pero finalmente lo logramos. Marco, retomando lo que preguntaba Luis, y es que cuando estábamos preparando, para los que nos están escuchando, en algún momento Carlos describió el equipo de la siguiente manera. Entonces dijo, Lucho en el equipo es el crítico,
Marcos es el optimista. Marcos es el optimista. Sí, hagámosle, se puede. ¿Sí? Carlos se autodescribió a sí mismo como el Grinch. Sí, y le creo. Y Carolina era como la armadora, la que se encarga de poner todos los elementos que necesitaban para que las cosas funcionen. ¿Sí corresponde la descripción, Marcos? Marco. Total. Yo siempre he recibido críticas porque a lo que los demás dicen que no se puede, yo digo intentémoslo y algo se logra y casi siempre se consigue el objetivo. Con respecto a la pregunta anterior, el choque para mí fue brutal, porque pues siempre he tenido que enfrentar a los secretarios de Agricultura, a los líderes de las secretarías, a los mismos municipios y pues antes era muy presencial, muy charladito, muy con el tinto y la hamburguesita de vez en cuando al almuerzo, y esta vez no había nada para ofrecerle a estas personas, era un ambiente poco seco. Entonces bueno, vamos a levantar las evaluaciones igual que lo hemos hecho siempre. Vamos a ir a los productores, a las asociaciones, a las casas comerciales a ver cómo está la actividad agropecuaria en cada municipio. Y luego no había esa reunión de consenso municipal y posteriormente no había esa reunión de consenso departamental. Entonces estas personas que siempre habían estado acostumbradas a esa actividad pues chocaron. ¿Y a quién chocaban? Pues contra el que iba más cercano a ellos, contra Marco Fidel y su grupo. Entonces ese choque fue terrible. Pues todavía lo estamos sintiendo con algunos departamentos. Por ejemplo, Huila pues todavía no se acomoda mucho a este nuevo escenario. Valle ha venido suavizando el tema y otros lo han tomado muy bien. El ejemplo de Tolima es fascinante. Entonces estos cambios pues se dan y yo sigo poniéndole la fe a que nos va a salir todo excelente y que muy pronto la gente se va a comprometer y va a ser parte de esa sincronía que nos va a llevar a tener unas CEBAS, no como una investigación suelta, como lo decía Carlos al comienzo, sino como un engranaje para hacer un sistema de información. Me surgió una pregunta y aprovecho si el agua, Caro, que conoce, que es la armadora ahí, la que tira pelota para todos. ¿Cuál es el rol de cada uno dentro del equipo? O sea, porque ahorita, digamos, me enteré del rol de Marcos, ¿no? Y que a Marco le toca ir a ponerle el pecho en el cara a cara con los secretarios de Agricultura y en el territorio con su equipo. ¿Cuál es el rol de cada uno, Caro, si lo quieres describir? ¿Cómo funciona por dentro del equipo? Sí, claro. Pues nosotros funcionalmente creo que se fue dando así de manera natural por las capacidades y experiencia de cada uno. Entonces está el componente metodológico a cargo de Carlos, que tiene a cargo a Arturo, porque es un grupo de una persona. Está el equipo conformado por... Sí, es un equipo conformado por Carlos y por Arturo. Está el componente de calidad, que está a cargo de Luis Eduardo Díaz, que le decimos Lucho, y yo le digo Lucho, ni siquiera le pregunté si le podía decir Lucho, pero todo el mundo le dice Lucho, entonces yo empecé a decirle así. Él pues tiene el apoyo de otros dos compañeros, y Marco Fidel Pérez tiene a cargo el componente operativo. Entonces allí están los compañeros de mesa de ayuda y gestores regionales, que es a los que él se refiere, que ponen el pecho directo al trabajo en territorio con los municipios y con los departamentos. Bueno, con los departamentos viene acá como otra instancia donde ahí entra Luz como jefe, el director, porque ya esas instancias también son de gestión y de manejo, pero directamente con el municipio y en este caso también con las asociaciones locales, productores y técnicos, es el equipo de Marco. Vamos a la siguiente etapa que es muy interesante y es obstáculos, aliados y enemigos.
Luis mencionaba que el COVID como que, pues sí un obstáculo, pero también como un aliado, o sea, es como que miti, que hay cosas como que en las que ayudó. Hay un tema aquí que me parece interesante, si todos cuando se presentaron decían, yo llevo 30 años, yo toda mi vida, yo la mayor parte haciendo esto, no sé si eso ha sido determinante en que se haya podido sacar 2 evaluaciones agropecuarias en un año. Bueno, si le parece, mire, yo diría que los obstáculos es la manera como se venía haciendo, porque claramente una idea que compartimos es que había que cambiar las cosas como se construían las cebas y ganar credibilidad, ganar rigor técnico, ganar oportunidades. La ceba siempre tenía un discurso de que era un ejercicio que sacrificaba un poco el rigor metodológico por tener unas cifras más oportunamente. Y no era ni lo uno ni lo otro. Y entonces nosotros sí hemos recuperado eso. El obstáculo es que existía en cómo se hacían las cebas una serie de incentivos perversos que hacía que se volvía más importante como el auxilio, el buñuelo, que la realización del mismo ejercicio. Entonces nosotros se nos obligó por razones de restricciones presupuestales a que no existían recursos para eso, y Marco lo digo ahora, y tampoco la posibilidad de hacerlo porque nos tocó hacerlo virtualmente. Entonces, el obstáculo entonces es personas que durante mucho tiempo en territorio estaban acostumbrados a venir a la reunión anual que se hacía en la capital del departamento, en el moverse a ir y levantar las cifras entre municipios, y toda esa manera de hacer las cosas fue nuestra principal restricción. Yo diría que fue el principal obstáculo que tuvimos que enfrentar. No, yo iba a decir un obstáculo adicional al que habla Carlos, que es precisamente la forma como se construyen las estadísticas a través de las evaluaciones. Me parece que es un proceso bien complejo, dado que se interactúa entre el conocimiento técnico de la región y los favores locales que tienen muchos funcionarios. Entonces, eso es una mezcla de cosas que es bien complejo, como integrarlos para efectos de armar una estadística, en este caso, que sea acorde a lo que uno piensa. Eso es un obstáculo grandísimo porque se está basando a veces en cosas que no son tan ciertas. Y de pronto la necesidad de nosotros de empezar a trabajar en otras áreas para efectos de cómo suplir ese tipo de cosas. Nosotros hemos venido implementando nuevas metodologías, nuevas cosas, y con el propósito de suplir esas deficiencias que hemos encontrado. Pero eso es un obstáculo grandísimo, dado el 30 años, 40 años en el país que llevan las evaluaciones agropecuarias funcionando de la misma forma. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido, por supuesto. Bueno, y aliados, pues aliados del sector agropecuario. El sector agropecuario no tiene información. Yo creo que el sector es el mayor aliado que tenemos. Hay muchas entidades que dependen su trabajo de la información que nosotros generamos a través de las evaluaciones agropecuarias. Creo que es el aliado más grande que tenemos y es nuestro cliente finalmente. Bueno, habría que mencionar también a las secretarías de Agricultura, que cada vez se van comprometiendo más con el proyecto, lo van sintiendo como propio. Ya tenemos casos, Quindío, tenemos casos, Tolima, que lo mencioné anteriormente, en donde ellos ya quieren hacer parte activa. Ya Tolima está colocando recursos propios que nunca había ocurrido en las evaluaciones. Es la primera vez que un departamento se mete la mano al bolsillo para mejorar las estadísticas de las evaluaciones agropecuarias. Entonces, esos aliados son a los que tenemos que llegar, que sean 32 aliados trabajando por las cebas. Oscar, quisiera rematar una cosa para los aliados, y es que un aliado que fue estratégico, y es que la evaluaciones de todos los sitios donde podía caer, cayó en una institución eminentemente técnica.
eminentemente técnica. Entonces eso hace que no responda a si se quiere atender necesidades y privilegios o generar réditos para determinadas personas. No, la ópera tiene una preocupación por lo técnico y entonces diríamos que tenemos un auditorio para todas nuestras propuestas en lo técnico y una ayuda y una colaboración. La ayuda de Felipe Luz, que ha sido, mire, está detrás ahí. Sabemos que detrás de todo lo que hacemos está Luz y ahí ve, la llama uno Luz, mire que esto, y ¿qué les puede ayudar? De esta manera, de esta otra manera, y entonces hemos contado con esa alianza, y ya le digo que caímos en un buen sitio. Otras hubieran sido las evaluaciones agropecuarias si hubieran caído en otra entidad, porque responden si se quiere, a otros objetivos y valoran otras cosas, y entonces yo creo que fue un aliado. Y es un aliado que hacia adelante ojalá las evaluaciones permanezcan en la UPRA, porque de esa manera las propuestas técnicas van a contar con respaldo. Yo creo que ahí ahora con lo que menciona Carlos, un aliado es la misma Presidencia de la República. Resulta que el proyecto EVA está inscrito como un proyecto de transformación digital y mensualmente se hace un seguimiento con el mismo Ministerio de Agricultura y la Presidencia de la República, y va en lo técnico-tecnológico, ¿sí? O sea, lo que allí se destaca es precisamente el uso de las tecnologías de la información para la gestión de datos. Entonces, yo creo que este también es un aliado importante. Y un poco pues, de las dificultades, quizás más bien como la oportunidad de mejora de los datos históricos, porque nosotros como recibimos una operación que ya venía de varios años, entonces hay datos por ahí de antes que se reportaron quizás de una manera no tan juiciosa, e igual se seguía basando el reporte con ese dato anterior. Entonces se empieza ese error, ¿sí? Empieza a volverse constante en la serie. Y entonces ahora nosotros, cuando se hace aún más evidente por que hacemos ya, somos más rigurosos con el tema de calidad, comparamos con otras fuentes, con los gremios, venga que dice esto, sí, nada, digamos, hay casos que definitivamente vale mucho la pena mejorar, entonces no se habla nada con nada, pero pues es que venía de atrás el tema. Entonces creo que ahí es un obstáculo, pero oportunidad para hacer mejor. Y otro, un poco desde los municipios, con la dinámica que hay política en territorio, los municipios, el nuevo funcionario llega y dice, yo no recibí nada, aquí no me entregaron nada, acá yo no tengo datos, acá nada, ¿sí? Entonces nosotros esa dificultad la hemos igual transformado y decimos, mire, toda esta labor que estamos nosotros haciendo en la UPRA de gestionar información de otras fuentes está al servicio suyo, ¿sí? Sabemos que de pronto usted pues no le dejaron nada, no estaba tan bien organizado como usted quería o necesitaba, pero pues está la UPRA en lo que va avanzando, está al servicio. Falta mucho por hacer, por supuesto, ¿sí? Porque pues la situación de la información también lo que les comentaba, ahí vale la pena trabajar bastante, pero por lo menos vamos brindando digamos, ese servicio de información. El municipio también se vio afectado, obviamente, como todos, con el tema de la pandemia y la limitación de ir a campo. Entonces los datos también son un poco desde oficina. Ahorita creo que más pueden tener la posibilidad de moverse, pero igual las cifras se vieron afectadas por la limitación de desplazarse allá a campo. Como eso, Oscar, creo. Aparte y de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros. ¿Cómo se prepararon para el ejercicio? ¿Cuál fue el entrenamiento que hizo el equipo? Yo creo que es un entrenamiento en marcha, o sea, de una vez piense y haga. Sí, y sobre todo por la experiencia de la gente, pero yo creo que quien puede más describir, porque le tocó, es que a Marco le tocó, primero a Marco le toca el campo, y entonces le toca torear a todas esas personas, todas instituciones, y segundo, armar el equipo, y equipo también virtualmente, equipo que está regado por todo el país. Entonces yo creo que quien tiene más que contar a ese respecto es Marco. Sí, efectivamente.
todo fue bastante heterogéneo. Yo coordinaba a un equipo que lo seleccionaba yo mismo, realmente, o tenía mucha participación en esa selección. Entonces, era un equipo que fácilmente respondía a una batuta. Ahora, pues, es un equipo heterogéneo con el cual no hay un contacto directo. Entonces, organizarlo, moldearlo, capacitarlo, pues ha sido una tarea fuerte, ha sido una tarea compleja. El mismo seguimiento, pues ya esa reunión presencial que como alguna vez lo decía Carolina, uno le miraba la cara a la persona y decía, oiga, este sí está o me está echando carreta, o uno rápidamente con la gesticulación identificaba qué estaba pasando con esa persona. Ahora no lo tenía, ahora era una pantalla, que por lo menos hoy tenemos video, otras veces no hay video, entonces no sé si qué está pasando al interior de esa persona y cómo está funcionando. Pese a todo eso, porque no fue sencillo para ninguno, porque pues, los que también organizaron, los que hicieron la metodología, todo, pues fue un cambio fuerte, pues el mío no lo fue menos. Sin embargo, poco a poco ese aprendizaje ha venido forzándonos a que seamos mejores y ya hoy podría decir que con contaditas excepciones no tenemos un equipo que funcione con el mismo objetivo, con el mismo fin. Creería que ya poco a poco se ha ido mejorando, pues también es que ya llevamos 20, 21 y comienzos de 22 en el tema, eso pues ya comienza a tener su dinámica propia, pero ese fue el reto, profe. Yo aprovecho y salto a la prueba de fuego. Vámonos de una vez. La prueba de fuego, la gran batalla. Cuéntenos un poquito la historia. ¿Cómo fue? ¿Cómo se vivió desde adentro? Carolina, ¿por qué no compartes cómo fue esa reunión con los secretarios de Agricultura? Sí. ¿Cierto? Porque ahí es como el decirle vamos a hacerla, pero vamos a hacerla de manera diferente. Entonces, creo que Carolina puede dar fe de cómo fue ese ejercicio. Sí, hubo como dos momentos, ahora que Oscar lo mencionaba en temas presupuestales. Tuvimos la mayor parte del primer semestre presupuesto congelado. Entonces ahí viene la cantidad de escenarios que nos tocó armar, porque pues era escenarios presencial, escenario virtual sin plata, escenario virtual con una plata que esperábamos, y escenario virtual con la plata real, ¿sí? Entonces, toda esa dinámica para arrancar un proyecto que estábamos igual conociendo ante una nueva situación. Pero con la oportunidad de cada uno de estos compañeros que tenían antes esa experiencia y que tuvieron ellos, creo yo, la oportunidad de hacer mejoras a las EVAs ya desde adentro, ¿sí? Entonces, traer todas esas ideas que ellos tenían a ese escenario ya con un presupuesto aprobado que no era el que nosotros esperábamos, sino un poquito menos, ¿sí? Pero pues viendo cómo se hacía. Ya con ese escenario más aterrizado se citó a las secretarías de Agricultura departamental, ¿sí? Los 32 departamentos donde el director entonces les mostró la metodología, una nueva metodología, entendible, porque estamos en una situación de pandemia, entendible, pero ahí sigue, lo entiendo, pero no lo comparto, lo respeto, pero no lo comparto, porque es que, pues, como lo mencionaba Marco, Carlos y Lucho, veníamos con otra dinámica y en territorio se estaba acostumbrado a otras cosas. Entonces, ¿cómo así que no van a haber esto de consenso? ¿Cómo así que no van a haber estas reuniones? ¿Cómo así que no van a haber tales recursos? Entonces, esa, como llaman ahora, la primera línea de defensa, entonces fue esa primera reunión que la presidió el director, y ahí empezamos nosotros a ver, bueno, acá esto es de mucho manejo, esto es de mucha gestión, de empezar a convencer de que pues no tenemos más opción sino hacerlo lo mejor que podamos y entender también pues esas reacciones que se recibían desde territorio,
pero defender de una manera pues decidida, desde lo técnico, lo que la UPRA estaba planteando, ¿sí? Entonces casi también es eso, defender con argumentos, que ha sido nuestro principio, pero sí estar, digamos, como abiertos a recibir los comentarios y en ocasiones a recibir el palo que nos dan, pero es parte de, ¿no? Y ahí de a poquito con argumentos y yo creo que en la medida que se ve que nosotros estamos buscando alternativa con lo que tenemos, también ha sido de mejor recibo este año. Creo que Marco lo comentaba, este año ha habido un cambio y se ha notado un cambio en cómo nos perciben y cómo de verdad pues ya quizás el discurso de la recriminación y la pelea y entonces por qué tal cosa, ya creo que eso no se va a ir cambiando o va cambiando, se nota, porque hay un compromiso de parte de UPRA, ¿no? Entonces los estamos siempre invitando, venga, trabajamos juntos, venga, que se puede, si hay unos recursos, sabemos que también son limitados allá, pero si hay algunos recursos, pues venga, los unimos y hacemos las cosas juntos. A Carlos le he robado más de una frase, yo le he contado de frente, así que ha sido con cita de pie de página. Pero no una es el único, no, Lucho también quería un dicho de Carlos, tranquilo. Sí, bueno, toca que ponerlo en las referencias de pie de página. Una es el tema del politécnico. Entonces, Carlos siempre ha dicho que muchos de los desafíos que tenemos son politécnicos. Y esa es la cosa, que hay una parte técnica, digamos, que cuando hablamos de calidad, método, las herramientas, el acercamiento. Pero hay un tema técnico que es lo que mencionaba Carolina de cómo manejar, porque esto se trata de personas. Todo levantamiento estadístico se hace con seres humanos que tienen preocupaciones, intereses, motivaciones, y me parece que ahí se refleja muy bien esa expresión que utiliza Carlos de lo politécnico. Ahí quiero aprovechar para preguntar algo, y es, ¿qué tanto para ustedes ha sido un sueño trabajar en este proyecto de EVAS, en esta versión de EVAS? O sea, ¿qué tan, ya como individuos, para Carlos, para Marco, para Luis, qué tan desafiante fue como en lo personal? Yo sé de Carlos porque Carlos yo creo que hace años le tenía unas ganas de meterle diente a las EVAs y cambiar la lógica que tenían. Cuéntenme un poquito de eso. Bueno, pues es la posibilidad de transformar algo, una herramienta, un recurso que se necesita. Mire, la EVAS tiene la oportunidad de ser la información estratégica del sector. Es un ejercicio que en términos económicos es sostenible, ojalá no se extienda demasiado y se vuelva muy costoso. Ya está siendo muy oportuno con el tiempo, con los otros componentes temáticos, cada vez más, va a ser más rico. Y entonces, créame, hacer las EVAs como se venía era un castigo, pero al mismo tiempo dar la posibilidad y el apoyo para transformarlas, para hacerlas diferentes, es un reto. Y el reto está en hacerla con recursos limitados. El reto está en hacer rendir las cosas, el reto está en las propuestas de Lucho de que quiere mejorar la información con información más de campo, más objetiva, etcétera. Es encontrar la manera práctica de hacerlo, mejorar ese dato en la medida de que los recursos lo posibilitan. Y entonces sí a Marco, aprovechar la experiencia operativa de Marco para que pueda llevar eso a la práctica. Ese es el reto. Y el reto que nos hemos establecido es más o menos en un horizonte de unos 5 años, tener una mezcla entre lo virtual, que eso va a quedar. El mundo no va a volver totalmente a como era antes de pandemia. ¿Cómo vamos a conservar algo de lo virtual, de aprovechar estos nuevos instrumentos, estas nuevas herramientas, con unos ejercicios de campo muy medidos, muy enfocados, que son absolutamente necesarios en temáticas que son absolutamente necesarias? Entonces, ¿cómo aprovechar eso y dejar unas EVAs realmente reinventadas, oxigenadas, con credibilidad, con oportunidad, con agilidad? Ese es el reto. Y es
qué bueno sería para nuestras carreras lograr hacerlo. Como bien lo dices, más allá de ejecutar un contrato, es la posibilidad de generar un valor en la ejecución de ese contrato. Yo les voy a contar una anécdota. Yo me acuerdo de una de las primeras reuniones, tal vez fue la primera reunión cuando se hizo en la UPRA la presentación del equipo técnico que íbamos a entrar a diseñar la metodología. En la presentación yo dije que yo cambiaría desde el nombre de las EVAs. Fue lo primero que se me ocurrió en el momento, porque yo definitivamente pues he sido de la línea muy de levantamiento de información en campo, de procesos más robustos técnicamente y demás. Y es lo que he propiciado y he estado como detrás de todo este tipo de cosas. Pero claro, con unas limitantes fuertes de orden presupuestal y operativo que tenemos, pues hay que acomodarse a esas situaciones. Entonces, lo que nos ha llevado a todo este proceso y es el gran reto es tratar de integrar esas cosas que uno desea y que lo ideal, el mundo ideal, a este mundo que estamos viviendo de limitaciones y que vamos a seguir hacia adelante así. Y mi reto y mi sueño es que las evaluaciones agropecuarias sean parte de las estadísticas municipales, como existió por allá en los años 70, que había un funcionario encargado de las estadísticas municipales y él reportaba al DANE en ese entonces las cifras que se iban generando en el municipio. Ese funcionario se perdió y la idea es reconquistarlo, que los alcaldes vean la importancia de tener estadísticas en su municipio y sin que haya que presionarlos, chocarlos, llamarlos, convencerlos. Ellos de modo propio comiencen a generar las estadísticas porque es allá donde nacen los datos. Entonces, que por modo propio ellos lo hagan. Ese es como mi sueño, sería el mejor de los retos y creo que solucionaríamos todas esas dificultades que hemos mencionado y que han trancado el verdadero objetivo de la ciencia. Pregunta, Caro, ¿hubo algún momento en que dijeron, uy, esto no va a salir? ¿Algún momento crítico que dijeron, uy, esto como que no va a salir? ¿Un momento crítico? No, yo creo que no. Pues a mi manera de ver, no sé, muchachos, ustedes identificaron ese momento donde ya apague y vámonos. Yo creo que no. A pesar de todos los retos, a pesar de que el aplicativo de pronto tiene algunos momentos que no funcionan porque las tecnologías se mandan solas y aparecen errores ahí que sorpresa. A pesar de todo eso, creo que siempre adelante, nunca pensando de que esto no va a ser posible. No, mire, no, y además hay una cosa, es la riqueza del equipo y el equilibrio del equipo. Pues no deja de haber momentos en que alguno, pero mire esta reunión con la secretaría tal fue un problema, pero no deja de haber la otra voz que le dice, pero bueno, mire, en el fondo lo que ellos proponen es un reto interesante para alcanzarlo, veámoslo por ese lado, y entonces siempre hay una voz de, bueno, démosle para adelante, y no ha habido un momento en que digamos, no, esto definitivamente estamos pagando un karma de vidas pasadas. No ha existido eso, y vuelve y juega. Es que desde el mismo apoyo institucional siempre ha habido como la señal positiva para cuando salen los resultados, mire, cuanto antes mejor, pero nunca ha existido tiene que ser para tal momento, no ha existido, y al mismo tiempo han habido voces de la institución, por ejemplo, la gente de Cuentas Nacionales ha recibido con beneplácito el poder acceder a estas cifras con mayor oportunidad, el mismo ministerio, entonces siempre han habido señales que dicen, oiga, sabe que hay gente que ve con beneplácito esto que estamos haciendo y este esfuerzo que estamos haciendo, entonces, no. Pues vámonos hacia ya pensando en cerrar el ejercicio. Hay dos elementos aquí importantes. Uno es el
el cambio interior, cuál fue el aprendizaje que tuvimos. Y lo otro son nuevos desafíos. ¿Qué es lo nuevo que nos espera? O sea, aquí ya hemos ganado unas batallas, pero faltan más. Marco decía, mi sueño está en unos cuantos años, Carlos decía en 5 años, ¿cuáles son los nuevos desafíos que le esperan a las EVAs? Y ya, entonces serían esos, aprendizajes y cambio interior, y cuáles son los nuevos desafíos. ¿Quién quiere? Luis, comenzamos por Luis. Vale. Sí. Vamos por Luis, que le toca siempre de último, entonces vamos a abrir ahí. Bueno, yo creo que de los grandes aprendizajes que hemos tenido aquí en la UPRA es realmente el tema del manejo de información, la herramienta tecnológica. Yo creo que ha sobrepasado todas las cosas que hemos pensado nosotros, que habíamos pensado. Eso ha sido, pues, formidable para el efecto de cumplir los propósitos del sistema de información que nos trazamos a mediano y corto plazo, que es la oportunidad, uno de ellos. Eso ha sido un aprendizaje grande, y el engranaje que tenemos con las demás áreas de la UPRA y que empezamos a tener, sobre todo en temas tecnológicos en principio, y ahora en temas más técnicos con las otras áreas que venimos trabajando en paralelo. Eso retroalimenta a las demás investigaciones, pero en sí a las EVAs yo creo que las ha alimentado, porque nos hemos identificado con muchos objetivos que ellos también tienen, y que definitivamente nos permite a nosotros orientar un poco la investigación hacia allá. Creo que el mayor aprendizaje que he sentido ha sido poder conversar con los otros generadores de estadísticas. Las evaluaciones eran prácticamente una rueda suelta, y ahora hay una excelente conversación con los gremios. Hablamos con FEDEPAPA, hace poco tuvimos una reunión con los de la Federación Nacional de Cafeteros en el Huila. Bueno, entonces esa comunicación con los otros generadores de estadística me parece que ha sido de los mayores logros que hemos tenido, y poder conseguir que en algún momento exista una cifra única para cada uno de los productos, y que no cada gremio hable de su dato como una rueda independiente, sino que seamos un engranaje completo. Eso, pues, poco a poco lo hemos venido trabajando, y ya se ha conseguido bastante. Ya las entidades nos comparten sus estadísticas, cada vez están más prestos a colaborar. Bueno, yo soy un poco optimista y sé que eso se va a dar, aunque pues la gente tiene mucho recelo de sus cifras, todos lo tienen, pero en la medida en que sea un solo dato el que se hable a nivel nacional, eso es ganancia, porque la facilidad de generar políticas públicas con respecto al desarrollo agropecuario, así se podría hacer. Carlos. Mire, en general yo diría que los logros, primero comparto con Lucho lo del aplicativo, es que el manejo de la información con esa cadena, existía mucha posibilidad de meterle la mano al dato, de transformarlo con muy buena intención, pero hacía que el resto de los actores, del resto de los participantes, desconocieran qué es lo que había pasado, y de ahí que muchas veces se veía con sorpresa que los municipios no se veían reflejados con las cifras finales que se publicaban. Entonces, el hecho de contar con unos aplicativos implica retos, implica una interacción permanente de los actores sobre el dato, pero eso genera mayor transparencia. Segunda cosa que hemos aprendido como equipo, nosotros como equipo, a ir haciendo cambios graduales, con calma, con tranquilidad siempre, pero con unas metas claras. Por ejemplo, el reto de hacer el ejercicio 2 veces en el año, de hacer una muestra. Ojalá se nos vuelva a dar la oportunidad de pensar en hacer un ejercicio muy pequeño, muy focalizado en un grupo de municipios, con personal de campo allá recogiendo directamente la información. Yo creo que eso será un salto cualitativo muy importante.
Tercer lugar, la visión de sistema. Esto no son piezas individuales, son piezas que se van encajando sobre una pintura mucho más compleja que abarca todo el año y entregando información cada vez con mayor periodicidad. Sueño con que alguna vez las EVAs puedan ser casi un sistema de información que entregue información para algunas cosas mensualmente, para otras cosas trimestralmente, para una visión de áreas semestralmente y para una visión de todo el conjunto del sector agropecuario, cifras anuales. Entonces, eso es, y creo que paulatinamente lo hemos ido plasmando. Quise escucharlos antes a mis compañeros porque el aprendizaje está en eso precisamente. Y hace poco Lucho comentaba, no, Carolina, es que después de usted manejarnos a nosotros tres llenos de experiencia, ya usted va a poder con cualquier cosa. Pues yo no lo sentía ni lo siento así nunca. Pero bueno, digamos que es parte precisamente de este rol, de ese aprendizaje profesional, porque pues yo no soy experta en el sector. Entonces, cada charla con ellos, cada concepto técnico para mí pues es muy enriquecedor porque no tengo la formación. Entonces, pues les agradezco, aprovecho y les agradezco mucho por eso. Y a nivel personal, pues el manejar un proyecto nuevo, entonces eso me ha dejado a mí bastante satisfacción. Venía, pues yo he estado liderando el grupo de gestión de información. Entonces, quizás de pronto esas habilidades allí de manejar una línea, pues también acá disponer al servicio del proyecto de la CEBAS, un proyecto estratégico para el sector, pues eso me ha hecho crecer mucho como persona, obviamente, y como profesional. Y hacia el futuro comparto la visión de Marco. Qué chévere sería que las CEBAS sean parte del ADN del municipio, que no se sienta que es un favor a la UPRA o un favor al ministerio o que recibo yo a cambio, sino que más bien pues yo soy dueño de mi información y es que esa información es para mí, o sea, yo soy quien necesito esa información, sí, le puede ser útil a las otras entidades del sector, sí, hasta al inversionista, pero yo me preocupo tanto por mi información y yo mismo voy a ver cómo resuelvo el tema porque pues, ¿quién más me va a decir qué está pasando en mi territorio si no soy yo mismo? ¿Sí? Entonces, pero que fluya, que haga parte como del municipio, creo que sería bien interesante a futuro, digamos, si se logra en las CEBAS, seguir fortaleciendo la operación con el uso de las tecnologías de la información. Esa unión allí con el proyecto de monitoreo de cultivos es una información que no tiene discusión. O sea, es lo que nos están mostrando las imágenes de satélite. Allí no hay nada más. ¿Sí? Entonces, esa sería una fuente, como llamamos, fuente idónea de datos. Y creo que es una gran oportunidad allí con la misma iniciativa que ha nacido de la UPRA. Entonces, también lo comentaba Carlos, es una entidad netamente técnica y brinda al sector soluciones técnicas. Entonces, es bien interesante. Nosotros tenemos también una iniciativa de innovación que tú la conoces bastante, que es Recia. Entonces, es información colaborativa, información voluntaria, empezando por el tema de infraestructura. Infraestructura es un dato que se venía recogiendo en las evaluaciones. En este momento no se incluye como módulo, digamos, no es una variable, pero estamos abordándolo por otro lado en la iniciativa de innovación. Entonces, unir también esa estrategia a las evaluaciones agropecuarias sería bien interesante. Como eso es lo que se me ocurre ahorita. Nada, creo que hay algo que Caro evidenció y que me parece muy interesante del equipo, y es que definitivamente habían 3 leones. ¿Cómo es trabajar con 3 leones, Carolina? No, pues muy interesante. A mí la verdad no me pareció difícil. Yo me sorprendí cuando Lucho me dijo, si usted pudo con nosotros, puede con cualquier cosa. Pues para mí no fue complejo, al contrario fue bien chévere escuchar y ver la percepción de cada uno. En algún momento pues
quizás pues ellos también sienten, porque yo tengo mi personalidad también un poco estructurada y que quiero las cosas quizás de una manera, entonces también toca irse uno acomodando pero no, maravilloso lo que les digo a nivel profesional y a nivel personal. Y con los que estamos acá y con los muchachos que están en territorio, esta virtualidad creo que saca lo que es en realidad la esencia del ser humano, ¿sí? Porque tú no necesitas estar con esa persona así en físico, digamos, sino que tú hablas es con el ser humano. Entonces una llamada, una charla así, hoy que nos estamos viendo, pero pues las reuniones son virtuales y generalmente la cámara apagada o por WhatsApp, no sé qué, ahí no habla, digamos, esa imagen y esa poder tocar a la persona, sino que habla en realidad la esencia del ser humano. Entonces eso es bien, bien interesante, que creo que nos ha dejado esta nueva forma de comunicarnos. Bien. Pues nada, yo creo que ya vamos cerrando y quiero cerrar con un desafío para ustedes y es este video está hecho para los compañeros de la UPRA. Esta es una conversacioncita entre casa, para los de la casa. Me gustaría que cada uno de ustedes, de la experiencia de lo vivido con la EVA, les compartiera un regalo, como una lección importante a tomar en cuenta en lo que sea que estén trabajando en la UPRA. ¿Qué les gustaría regalarle? Como miren, un consejo, un regalo sería, un tesoro es este. Como una lección aprendida no solamente en el ejercicio de la UPRA, sino mucho antes. Que todos los que trabajamos de información, nuestra tarea tiene sentido en la medida que es útil para los demás. O sea, hay una satisfacción muy grande cuando nuestra información es leída, utilizada, interpretada por otros actores. Obviamente, satisface en gran medida cuando nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de la institución lo buscan a uno, oiga, ¿cómo se hace esto en la EVA hasta dónde alcanza, etcétera? Eso da satisfacción. Entonces nosotros es no solamente levantar el dato, sino el dato es información en la medida que es útil, en la medida que alguien lo utiliza. Esa es la lección importante para todos los que trabajamos en temas de información, que esencialmente, si usted lo mira muy bien, todos trabajamos en la UPRA con temas de información, con temas de conocimiento. Bueno, el aprendizaje más grande y que quisiera que todos lo tuviéramos es el compartir con las personas y conocer lo que están sintiendo, por qué se les ha dificultado algo y poder colaborar en eso. En las reuniones que se tienen con los muchachos, a veces se pierde esa posibilidad porque nadie puede ser tan sincero cuando está todo el grupo reunido, pero el Teams, esta fabulosa herramienta, ha permitido que yo me comunique con cada uno y me entere de cosas que de pronto no le han permitido cumplir su objetivo y sea más fácil orientarlo. Entonces, antes no, porque pues uno hacía la reunión y cada uno iba a su puesto de trabajo y como que esa posibilidad de dialogar con él, qué está pasando, qué te está ocurriendo, que no estás cumpliendo. Entonces, esta herramienta lo permite, y como lo decía Carito hace un rato, de pronto se pueda sincerar sin mirarlo a uno a los ojos, ¿no? Entonces puede ser más un diálogo más de corazón abierto. Ese es el regalo que le hago a todos que puedan hacer esa misma tarea. Ese es un buen consejo para los jefes de equipo. Luis Eduardo. No, sí, definitivamente les decía, el tema de información es un tema muy, digamos, como elemental desde el punto de vista de imagen, que es fundamentalmente la transmisión de conocimientos, pero detrás de eso hay muchas cosas. Es saber entender, saber escuchar, saber transmitir, es saber muchas cosas. Yo creo que de ese grupo de cosas que parte de la comunicación es que nosotros debemos focalizarnos como profesionales para poder escuchar, para poder transmitir y para poder
analizar y diseñar cosas que la gente requiera y que uno entienda que la gente lo requiera. Yo creo que ese es lo que nosotros como profesionales en el área de información debemos estar totalmente claros en el tema y que podamos como difundirlo alrededor de nuestro ambiente laboral. Gracias, Luis. Clarito. Yo creo que uno de los mensajes más importantes es la integración, la articulación y la conexión, ¿sí? En general. Creo que de mi parte siempre busco eso, como tratar de relacionar los temas, tratar de relacionar las personas, tratar de que nos hablemos, de que si estamos haciendo algo en la UPRA que puede aportarnos a las CEBAS o que las CEBAS puede aportar a este proyecto, pues buscar esa comunicación con el compañero que lidera o con el equipo que está en esa iniciativa. Entonces yo creo que desde todo esto y el enfoque que se ha dado a las CEBAS desde el sistema, pues es un fiel reflejo de esa búsqueda de articulación, que no es un dato suelto, ¿sí? No es una cifra y una operación ahí que se hace una vez al año y ya cumplimos con la tarea de entregar el dato. Y ya listo, ya me puedo dar por bien servida. No, nosotros siempre buscamos más, buscamos cómo es que esto le va a servir para meterse allí en este sistema, todo lo marcamos en el SNUIRA, obviamente es un proceso, los resultados no son de hoy para mañana, pero en nuestro espíritu y como principio siempre buscamos eso. Creo que puede ser un mensaje allí para los demás compañeros de la UPRA, buscar siempre la articulación y la comunicación. Bueno, pues creo que hemos terminado una sesión entonces de diálogos entre casa. A Carolina, Carlos, a Luis Eduardo y a Marco, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros y esperamos volver a tener otra charla entre casa para hablar de otros temas y de pronto profundizar en detalles que no alcanzamos en la sesión de hoy. De nuevo, muchísimas gracias y a los que nos están viendo, nos vemos en un próximo diálogo entre casa.